¿Qué sucedió con la belleza latina, Ana Patricia Gámez, y su revelación que ocultó durante mucho tiempo? Pues hoy te revelaremos el secreto, y hoy sale a la luz, una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, éxito, y una familia feliz al lado del empresario Fernando González. La pareja se casó en 2014, y durante muchos años, fueron considerados una de las relaciones más sólidas del espectáculo. Ana Patricia hablaba poco de su vida personal, pero cuando lo hacía, era con palabras suaves y medidas. Como si siempre cuidara algo. Como si supiera que, tras esa imagen perfecta, había una verdad más dolorosa, más incómoda, más suya. Pero nadie imaginaba que esa verdad la llevaría, años después, al borde de las lágrimas ante las cámaras. Las fotos familiares, los mensajes de amor, los viajes juntos, pero quienes observaban más de cerca, comenzaron a notar detalles. Fernando González era cada vez más ausente en sus publicaciones. Ana Patricia ya no hablaba de su esposo en entrevistas, y cuando lo hacía, evitaba extenderse. Es muy reservado, decía. Él prefiere estar fuera del foco, justificaba. Pero quienes la conocían sabían que algo no estaba bien. Durante los comerciales del programa, Enamorándonos, Ana Patricia ya no reía como antes. Su mirada parecía distante, su voz, entrecortada cuando se mencionaba la palabra matrimonio. Detrás de cámara, un compañero de trabajo dijo en confianza: la veo luchar por mantenerse fuerte, pero hay algo que la está consumiendo desde adentro. Lo que pocos sabían era que Ana Patricia llevaba años enfrentando una lucha silenciosa dentro de su matrimonio. Fernando González, lejos de ser el esposo perfecto que muchos pensaban, escondía un temperamento difícil, un carácter controlador, y una necesidad constante de hacer sentir que tenía el poder en la relación. Según una fuente cercana, lo que al principio fue un amor apasionado y lleno de respeto, con el tiempo se transformó en una relación marcada por el control emocional. No era físico, no le levantaba la mano, pero el daño era silencioso. Cada palabra de menosprecio, cada gesto de desaprobación, cada vez que la hacía sentir que ella era menos, eso fue dejando huellas, narró alguien del entorno de Ana. El detonante llegó un día, cuando Ana Patricia, con el corazón en la mano, le dijo que quería un proyecto más ambicioso en televisión. Algo que la llevara a crecer aún más como profesional. La respuesta de Fernando fue una frase que ella jamás olvidaría: ya tienes suficiente, no eres más que una cara bonita en un programa de concursos. Fue como si algo se rompiera dentro de ella. Ana Patricia, la mujer luchadora, inteligente y visionaria, supo en ese instante que estaba viviendo con alguien que nunca creyó realmente en ella. Durante meses, Ana intentó salvar su matrimonio. Fueron noches de llanto en silencio, rezos, y largas conversaciones con su madre, su confidente más cercana. Tienes que pensar en ti, mija, en lo que mereces, en lo que tus hijos van a aprender si ven a su madre apagándose. Finalmente, tras años de sacrificio, Ana decidió separarse. Fue una decisión que la desgarró. Amaba a Fernando, o al menos, amaba al hombre que una vez creyó que era. Y entonces vino el silencio. El más pesado, el más incómodo, porque ella sabía que la prensa preguntaría, que las cámaras buscarían una respuesta. Pero ella no podía hablar, todavía no. No por miedo, sino por respeto, por su hija, por su hijo, y por lo que alguna vez fue. Lejos de derrumbarse, Ana Patricia se aferró a su esencia, al amor por sus hijos, a su carrera, a su fe, retomó las riendas de su vida y empezó a reconstruirse desde adentro. Muchos la veían más fuerte, más centrada, pero dentro de ella, había heridas que todavía no cerraban. Durante meses se especuló todo tipo de teorías, que hubo una tercera persona, que Fernando la traicionó, que Ana estaba enferma, pero ella callaba. Hasta que un día, en una entrevista especial, frente a millones de espectadores, y con los ojos cristalinos, rompió su silencio. En una entrevista íntima, la periodista le preguntó: ¿por qué terminaste tu matrimonio? Y por primera vez, Ana Patricia Gámez habló sin rodeos. Habló del control emocional, de los celos disfrazados de cuidado, del menosprecio disfrazado de sinceridad, del silencio que le impuso su exmarido cada vez que ella quería brillar. Yo lo amé mucho, pero el amor propio también es amor. Y tenía que elegirlo. La audiencia enmudeció, muchos lloraron, porque en sus palabras, se reflejaron miles de mujeres que también habían callado por años. Poco después de sus declaraciones, Fernando González emitió un comunicado breve. Lamento profundamente si alguna vez Ana Patricia se sintió disminuida en nuestra relación. No fue mi intención, le deseo lo mejor, como madre de mis hijos y como mujer. Pero las redes no lo perdonaron. Muchos señalaron que nunca se disculpó realmente, que su orgullo seguía por encima del daño causado. Hoy, Ana Patricia vive en paz. Sus hijos son su motor. Su carrera ha renacido, y su voz, antes temerosa, ahora es firme.
Se ha convertido en una figura de inspiración para miles de mujeres que la ven como ejemplo de valentía, de renacer, de empoderamiento. No se trata de culpar. Se trata de sanar, y si contar mi historia ayuda a alguien más, entonces valió la pena romper el silencio. Ana Patricia Gámez no es solo una reina de belleza. Es una mujer que tuvo el valor de elegir la verdad sobre la apariencia. La libertad sobre el miedo. La dignidad sobre el silencio. Hoy, su historia nos recuerda que detrás de cada sonrisa, hay una batalla. Y que a veces, romper el silencio, es el primer paso para volver a vivir. Detrás del rostro dulce y la sonrisa luminosa que por años conquistó a millones de televidentes, se esconde una historia marcada por decisiones difíciles, silencios prolongados, y un amor que, con el tiempo, se transformó en distancia. Ana Patricia Gámez, la ex reina de belleza que saltó a la fama como ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2010, no solo es una figura querida en el mundo de la televisión hispana, sino también una mujer de carne y hueso, con sueños, heridas y secretos que hasta hace poco, permanecían enterrados. Hoy, cuando el rumor se convirtió en noticia y el silencio fue roto por su propia voz, su historia vuelve a conmover al mundo. Confirmamos la triste noticia: Ana Patricia Gámez se separó del hombre con quien compartió más de una década, Fernando González. Pero lo más impactante no es la separación en sí, sino lo que ella decidió revelar después. ¿Qué se escondía tras esa imagen de matrimonio perfecto? ¿Qué fue lo que vivió en silencio durante tantos años? Y sobre todo, ¿cómo ha logrado reconstruirse desde las ruinas? Acompáñanos en esta profunda y conmovedora introducción, donde repasaremos su vida personal, su carrera, los romances que nunca se dijeron en público, su historia con Fernando González, y las confesiones que finalmente llegaron, cuando ya era imposible seguir callando. Ana Patricia Martínez Gámez nació el 26 de julio de 1987 en Navojoa, Sonora, México. Hija de una familia humilde, desde pequeña soñó con escenarios y luces, pero nunca imaginó que su camino la llevaría a convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la televisión hispana. Desde muy joven, Ana mostró un talento natural para la comunicación, la empatía con el público, y una belleza que no pasaba desapercibida. Participó en certámenes locales de belleza en Sonora, y pronto su mirada se fijó más allá de la frontera, quería algo más. Fue entonces cuando emigró a Estados Unidos, decidida a conquistar su destino. No fue fácil, hubo días de incertidumbre, noches en las que lloró en silencio y trabajó en empleos que poco tenían que ver con los reflectores. Pero cuando llegó a los castings de Nuestra Belleza Latina, su vida cambió para siempre. Con apenas 22 años, Ana Patricia conquistó el corazón de la audiencia y del jurado en Nuestra Belleza Latina, una de las competencias más exigentes y populares del momento. Su carisma, inteligencia y elegancia la hicieron destacar entre decenas de concursantes. El 23 de mayo de 2010, Ana fue coronada como la cuarta ganadora del certamen. En ese momento, no solo ganó un contrato con Univisión y miles de dólares en premios, sino también una nueva vida. A partir de entonces, se convirtió en una de las caras más visibles de la cadena. Participó en programas como El Gordo y la Flaca, Despierta América y luego como conductora en Enamorándonos USA, donde su naturalidad y dulzura la hicieron aún más querida por el público. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal comenzaba a escribir un capítulo muy distinto. Durante sus primeros años en Univisión, Ana Patricia conoció al hombre que se convertiría en el amor de su vida, Fernando González, un empresario de bajo perfil pero de gran influencia en el entorno comercial del entretenimiento latino. El romance fue discreto al principio, pero pronto se hizo público. En 2014, la pareja contrajo matrimonio y, al poco tiempo, nació su hija Julieta, quien se convirtió en el centro de su mundo. Las redes sociales se llenaban de fotos familiares, momentos adorables, viajes de ensueño. A ojos del público, Ana vivía un cuento de hadas. Pero como en muchos cuentos, la apariencia era solo una parte de la historia. Durante años, Ana Patricia se mostró como una esposa amorosa y dedicada. Sin embargo, con el tiempo, los cambios comenzaron a notarse. Fernando dejó de aparecer con frecuencia en redes sociales. Las menciones a su esposo eran cada vez más escasas. En las entrevistas, cuando se le preguntaba por su vida de pareja, Ana respondía con evasivas. Él no es de cámara, decía. Prefiere la privacidad. Pero quienes la conocían de cerca empezaron a notar algo más. Una tristeza velada, una mirada que evitaba ciertas preguntas. Un cansancio emocional que no podía disimularse ni con maquillaje ni con sonrisas para las cámaras. Y así comenzó el principio del fin. Tras meses de especulación, Ana Patricia finalmente confirmó la noticia que muchos temían: ella y Fernando González se habían separado. Pero lo más impactante vino después, cuando, en una entrevista exclusiva, ella decidió contar parte de su verdad. Estuve muchos años callando, creyendo que si lo ocultaba, no dolería tanto.
Pero la realidad es que me olvidé de mí. Me perdí tratando de complacer, de sostener un hogar que ya no tenía amor. Había respeto, sí, pero amor, no. Con lágrimas en los ojos, Ana Patricia explicó que el vínculo con Fernando se fue desgastando con el tiempo. No por una infidelidad, no por una pelea, sino por algo mucho más profundo, la ausencia emocional. A veces, uno puede estar acompañado, y sentirse absolutamente solo. También habló de las diferencias irreconciliables, de los sueños que ya no eran compartidos, y de cómo su crecimiento profesional comenzó a incomodar a quien alguna vez la apoyó. Mi éxito comenzó a molestar. Ya no era la mujer de casa, era una mujer que volaba, y eso, a él, no le gustó. La separación no fue inmediata. Fueron meses de terapia, intentos de reconciliación, decisiones dolorosas, hasta que finalmente, Ana entendió que para seguir viviendo, tenía que cerrar ese capítulo. Hoy, Ana Patricia vive una nueva etapa. Su hijo Gael y su hija Julieta son su motor. Se ha concentrado en su carrera, en su crecimiento personal, y en ayudar a otras mujeres que, como ella, han vivido relaciones silenciosamente dolorosas. El amor propio fue mi salvación. Yo no me dejé, yo me encontré de nuevo. A lo largo de su carrera, se rumoró que Ana Patricia habría tenido una cercanía especial con ciertos compañeros de Univisión, antes y después de su matrimonio. Uno de los nombres más sonados fue Luis Sandoval, con quien tuvo gran química en pantalla. Sin embargo, ninguno de estos rumores fue confirmado. Ana siempre fue prudente con su vida amorosa y nunca se le conocieron escándalos relacionados con terceros. Lo que sí es cierto es que, tras su divorcio, ha preferido mantenerse enfocada en sus hijos y en su desarrollo profesional. Cuando se le ha preguntado por una nueva pareja, ha respondido: por ahora, estoy casada conmigo misma. Estoy aprendiendo a amarme, a conocerme, a respetarme. Más allá de la farándula, Ana Patricia Gámez ha dejado una huella poderosa en la televisión hispana. Su calidez, su sencillez, y su fortaleza la han convertido en una figura querida, respetada y admirada. Ganadora de premios, anfitriona de programas exitosos, influencer, madre y ahora también voz de mujeres que han sido silenciadas, Ana no solo rompió su silencio. También rompió las cadenas del miedo. Y eso la hace más reina que nunca. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, comenta abajo lo que piensas, y comparte este video para que más personas conozcan el lado humano de quienes a veces solo vemos en la pantalla. Ana Patricia Gámez nos enseñó que el verdadero triunfo no está en la fama, sino en la capacidad de elegirte a ti misma cuando todo lo demás falla. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar?